Soy Luis Barroso y esto es El Mundo Respira. Hoy es 30 de abril del 2025. Han pasado 2 días desde el apagón que tuvimos en la península ibérica. Claro, aquí el gobierno todavía no ha dado explicaciones y están diciendo que los especialistas tardarán unos meses en averiguar qué es lo que ha pasado. Bueno, yo no soy un especialista, soy una persona que ha estudiado. Qué ataque más gratuito, por Dios. No, vamos a ver. Ayer ya os lo expliqué qué es lo que pasó. A ver, por aquí la imagen. Ayer a las 6 de la mañana tuvimos un pico de 40 partículas por centímetro cúbico. Ahí estamos hablando del viento solar, todas esas partículas que nos llegan cargadas magnéticamente. Y bueno, pues ese pico no pasó nada. En principio no pasó nada. Pero es que después, a las 10 y cuarto más o menos, tuvimos un pico de 140 partículas por centímetro cúbico. ¿Qué es lo que pasa? Si nos fijamos, o sea, si echamos un vistazo, por decirlo de alguna manera, una central eólica y una central solar. Bueno, primero vamos a hablar de las centrales eólicas. Una central eólica, en definitiva, es un alternador gigante. Cada una de las turbinas es un alternador gigante. Quien no sepas lo que es un alternador, ahí tenemos uno. Son bobinas que, bueno, están compuestas por el estator, que es toda esa bobina, y el rotor, o el rotor, que es lo que gira, ¿no? El rotor está compuesto por imanes. Cuando giran esos imanes, cada uno está colocado en su polo positivo, polo negativo, pues crea una alternancia, por eso se llama alternador, de esa energía magnética, ¿no? Por ejemplo. Como os digo, no soy un científico, pero intento explicaros las cositas para que lo entendáis, ¿no? Esa fluctuación entre campos magnéticos lo que provoca es una corriente eléctrica. Vale, eso es fácil de entender. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí quiero citar a Nikola Tesla, que hablaba de que si queremos entender el universo, tenemos que hablar en términos de frecuencia, vibración y energía. Cuando nos llegan partículas solares cargadas magnéticamente, lo que pasa es que puede afectar y afecta a toda la red eléctrica. Porque si os fijáis, tanto una central fotovoltaica, no de las que son térmicas, no, pero las centrales fotovoltaicas y las centrales eólicas, en definitiva es un montón de cableado. Y la propia red eléctrica de todo el país es un cableado gigante, es una antena gigante. Cuando nos llegan tantas partículas cargadas, magnéticamente inevitablemente interfieren con toda la red eléctrica. Y claro, hablando de la frecuencia, la red eléctrica tiene que estar en una frecuencia estable. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tengo que hablar de los inversores solares. Y no me está hablando de Zapatero, no. Un inversor solar es lo que convierte, en definitiva, esa corriente continua, que es lo que crea la placa solar, la placa fotovoltaica, la convierte en energía térmica para verterla al suministro, a la red eléctrica de todo el país, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tienen un mecanismo de seguridad. Ese mecanismo de seguridad está hecho para que cuando hay una fluctuación muy grande, directamente se apague. ¿Qué es lo que pasó precisamente antes de ayer, día 28 de abril? Ese pico de partículas cargadas magnéticamente que nos llegó a todo el planeta. Lo que pasa que nosotros, pues, como hemos decidido invertir tanto en energía solar y en energía eólica, y no solo eso, sino que el gobierno ha decidido hinchar el pecho y decir, mirad, somos verdes, no necesitamos a las nucleares, y teníamos 5 de las 7 centrales nucleares apagadas. Pues a ver, una o dos de ellas estaban en tema de reposición de combustible. Ahí no podemos hacer nada, pero el resto estaban apagadas, estaban que no estaban funcionando. Si no hay una generación estable de electricidad, y dependemos precisamente de la energía eólica y de la solar,
para abastecer a todo un país, ¿qué es lo que pasa? Pues que en cuanto hay esa fluctuación, y además que fue una fluctuación grande, en la frecuencia, se desconectó todo. Y claro, una vez que se desconecta, volver a sincronizar todo otra vez es una locura. Es una locura. Que se puede tardar desde 12, 24 hasta 72 horas para restablecer todo. Y claro, ¿cuál es el problema? Ayer os estaba comentando de los ciclos solares. La NASA hace un par de meses ha dicho que hemos alcanzado el máximo solar. Es decir, hemos alcanzado el punto en el que el Sol es más activo, no solo magnéticamente, sino en tema de manchas solares. Y el problema es que cuando se alcanza el máximo solar, se invierten los polos. Y eso pues crea desestabilización magnética en el Sol y que afecta a todos los planetas. Pero claro, el único planeta en el que hay vida es el nuestro, ¿no? El único planeta en el que tenemos sistemas eléctricos que pueden ser vulnerables es el nuestro. Y es lo que nos ha pasado. Pero nos ha pasado a nosotros porque no había ¿cómo decirlo?, un caudal consistente de energía eléctrica. Y ahí es donde digo de que la energía solar y la energía eólica no son viables, no solo por tema de contaminación, que diréis, ay, pero ¿qué está diciendo este loco? No. Para crear una turbina eólica hay que minar un montón de cobre y hay que hacer el cableado, que de por sí ya es una barbaridad lo que se gasta pues en tema de transporte, tema de dinamita, tema de transporte, tema de que ese cobre sea puro. Se necesita un montón de electricidad para convertir ese cobre para que sea puro, que se alcance ese 99,99. Y lo mismo con el silicio que se utiliza en las placas fotovoltaicas. Para que el silicio sea puro y sea bien eficiente en esas placas fotovoltaicas, hace falta invertir una cantidad de electricidad enorme. Al igual que los coches eléctricos. Nos quieren meter el coche eléctrico, pero es que no es viable. Nos venden como que es algo verde, pero se está contaminando una barbaridad para crear o un coche eléctrico, o una turbina eólica, o una placa fotovoltaica. No son viables, pero nos quieren vender eso. ¿Por qué? Oye, habrá intereses políticos que no nos quieren decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que os lo he explicado. Creo que lo he explicado bastante bien. Creo. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Teníamos una red eléctrica deficiente porque el gobierno ha dicho, mira, somos verdes, mira, y además que hace nada, una semana diciendo, no, estamos manteniendo la red eléctrica solamente con lo eólico, con lo hidroeléctrico y con... Mira, no. Hemos sufrido en nuestras carnes de que no, y de hecho ha habido muertos, creo que ha habido 5 muertos, para que veáis que la ignorancia mata. No podemos mantener un país a base de energía eólica, hidroeléctrica y solar. Dependemos de las centrales nucleares. Y yo estoy en contra de que vayan cerrando centrales nucleares, porque de por sí crear una cuesta una barbaridad. Y desmantelarla cuesta aún más. No es viable, señores, no es viable. Y bueno, os he preparado para variar. A ver, que tenía todavía esta imagen por aquí. La predicción para los próximos días. La cosa no ha cambiado mucho. Vemos que va a entrar... bueno, que ya ha entrado, perdón. Ya ha entrado en la península toda esa masa de aire cargada de humedad que está precipitando en toda Portugal, que va a llegar a Galicia. Y pues como novedad, pues en toda la parte sur de Andalucía va a continuar durante los próximos días, va a alcanzar toda la meseta ibérica y va a llover a cántaros en Madrid y bueno, irá para arriba, afectará a País Vasco y demás. Así que nada, tengan cuidadito y nada, que tengan un buen día. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.